Hola amigos, soy Miguel Espejo, cofundador de Equipo Express, y en este vídeo os quiero enseñar cómo vamos a abrir la cuenta en ePayout, que es el e-wallet de Spending, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de Spending, spending.com. Vamos a hacer login. Yo voy a hacer login con una cuenta que me acabo de inventar, ¿vale? Porque yo ya tengo mi cuenta creada. Vale, como podéis ver, tengo todo a cero, ¿vale? Porque es una cuenta que he creado especial para hacer este vídeo. Y vamos a ver cómo si nos vamos a Wallet, ¿vale? Clicamos en My Account, vamos a Wallet. Y nos va a decir que lo primero que tenemos que hacer es rellenar nuestro perfil en Account Information, ¿vale? Entonces también podemos ir desde aquí, desde My Account, Account Info, o podemos clicarle aquí. Entonces nos llevará a nuestro perfil, donde tenemos todos los datos, ¿vale? Arriba es el username, que no podemos cambiarlo. Aquí podemos cambiar el nombre. Pues no sé, yo me voy a inventar uno. Vale, la fecha de nacimiento, como pone aquí, tenemos que poner primero el año con 4 dígitos, segundo el mes con 2 dígitos y luego el día con 2 dígitos también, ¿vale? Todos los datos me los estoy inventando, menos el email, que sí que lo necesitamos. Tenemos que poner una dirección. Vale, ponemos nuestra dirección. Ciudad. En este state ponemos la provincia, ¿vale? En mi caso es la misma. El código postal. Y muy importante, el país, ¿vale? Esto sí que es muy importante. Aquí tenemos que seleccionar el país porque si no, luego a la hora de crear la cuenta nos dará error. Entonces, en mi caso tengo que buscar Spain. Spain. Epa. Spain. ¿Vale? Cada caso de cada persona, pues que ponga su país. El tax ID es tu identificación, ¿vale? En España sería lo que es el DNI. En otros países, pues puede ser que se llame de otra manera. Pues es tu identificación. Evidentemente también me la invento. Y your current password es tu password, ¿vale? Ahora veo que aquí me aparece. Si no te aparece, pues lo vuelves a poner, ¿vale? Siempre hay que volverla a poner. Y en new password lo dejas en blanco, ¿vale? Porque esto es para cambiar la contraseña. Si quisieras cambiar la contraseña, tendrías que ponerla aquí y volver a ponerla aquí, ¿vale? Pero como no queremos cambiar la contraseña en este momento, simplemente la ponemos donde pone your current password y le damos a save change, salvar los cambios. Vale, perfecto. Ya tenemos la información actualizada. Entonces ahora volvemos otra vez a Wallet, ¿vale? Le clicamos en My Account, clicamos en Wallet y ahora le vamos a clicar aquí, donde pone Please click here to create your ePayout Wallet. Le clicamos aquí y nos va a llevar... ¿Ves? Dice, tu cartera ha sido creada con éxito, ¿vale? Por favor, clica aquí para ir a ePayout y configurar tu wallet, tu monedero electrónico. Si le clicamos, vamos ya directamente adentro de ePayout, ¿vale? Aquí podemos ver nuestro nombre, lógicamente aparece el que yo me he inventado. Vemos todos los datos, ¿vale? Podemos poner un nombre de la compañía, es opcional, como pone aquí.
Estamos en Spain. Los emails, el lenguaje de los emails que te envíen, lo vamos a poner en español. Aquí también a veces nos aparecerá en inglés, pues lo cambiamos y lo ponemos en español. Fecha de nacimiento y le tenemos que clicar aquí, ¿vale? Como que certificas que la información es correcta, que has leído los términos y condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ponemos un PIN, ¿vale? Ponemos un código PIN entre 4 y 10 dígitos. Lo ponemos 2 veces para confirmarlo. Le damos a continuar. Dice, felicitaciones, usted ha creado exitosamente su cuenta de wallet, ¿vale? Pues ya tenemos creada nuestra cuenta de wallet para Spinding, ¿vale? Para poder pagar las suscripciones. Las formas de pago que hay, por ahora, son estas. Cuenta de banco, banca en línea, a través de Use My Service, depósito por transferencia bancaria, Kiwi, que creo que solamente está disponible para algunos países, y Cash Deposit, que definitivamente solamente es posible en algunos países. Yo lo he probado en España y no es posible. Así que creo que para España, de momento, la única manera que hay de cargar es a través de depósito por transferencia bancaria, ¿vale? De todas maneras, hoy es el primer día que han abierto los registros de eWallet. Y bueno, no tenemos todavía toda la información. Vamos a esperar a que la empresa nos explique un poquito más cómo hacerlo para comprar nuestros paquetes. Y yo en cuanto sepa exactamente cómo se tiene que hacer para comprar los paquetes, os haré otro vídeo y os lo paso. De momento ya habéis visto cómo crear la cuenta en el eWallet, que es el primer paso que tenemos que realizar. Y esto es todo, amigos. Un placer y hasta otra.